¿Cuál es la misión y la visión? Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Alejandro, soy médico veterinario de animal. Tengo esta veterinaria o la estructura hace aproximadamente creo que ya 3 años, y desde hace muchos años, incluso antes de hacer parte de este grupo, pues venía ayudando animalitos de la calle o de familias con muy bajos recursos. ¿Cuáles son sus principales proyectos? Perdí la cuenta. Por ejemplo, los gaticos rescatados, yo me atrevo a decir que hemos entregado la adopción rescatados de Cúcuta, de Puerto de Río, de barrios marginados de Medellín. Yo me atrevo a decir que vamos por los casi 500. Entonces, gaticos en adopción, me atrevo a decir que hemos entregado más de 500 gaticos. Entregamos un promedio de 12, 16 gaticos mensuales hace ya creo que más de 4 años. ¿Por qué? Porque siento que en estos lugares donde ellos están no tienen condiciones de vida, son animalitos que los abandonan en cementerios, terminales, colegios. Y los rescatistas de estas zonas, personas de buen corazón, los cogen, los recuperan un poquito, yo ya los recibo acá, los alimento, desparasito, la arenita, los baños, muchos llegan enfermos. Me toca tratarlos, me toca medicarlos, publico en redes sociales y bueno, ya me los adoptan. Entonces puedo decir con orgullo que más de 500 vidas felinas en este momento tienen un buen hogar. ¿Cómo financian sus operaciones? Pedí ayuda en redes sociales y mi círculo cercano es quien me da la mano a mí. ¿Quiénes? Mis clientes, mis familiares, mis amigos. Lamentablemente no he tenido la capacidad de llegar a gente muy lejana. Gente que me conoce, gente que conoce mi trabajo, clientes que han visto yo cómo trabajo. Entonces, esta familia de Vibranimales, básicamente eso, es una familia. Desearía tener apoyos de personas externas, lejanas, de entidades externas, pero yo sé que eso implica estructurarse, formalizarse y de pronto llegar a otros lugares más lejanos. Tengo un Instagram pequeño, es un Instagram que no tiene más de 1000 seguidores. Entonces, básicamente son siempre más. Pero entonces, ¿cómo consigo yo financiar esto? De varias formas. Uno, a veces me donan 5, 10 mil pesos. 2, reducir costos al máximo, entonces no cobrar la consulta, 0 ganancias en los exámenes, o sea, pagarle lo que cobra el laboratorio, pagarle lo que cobra el radiólogo. 3, que he tenido la fortuna que algunos me dan la mano. ¿Qué tipos de desafíos y obstáculos se enfrentan? Chicos, no sé, hay media hora de respuesta, pero voy a tratar de ser muy breve. Desafíos muchos, primero sobrevivir, ¿cierto? Porque es bastante doloroso que a veces las veterinarias que más ayudan son las que más dificultades tienen de durar en el tiempo. Entonces conozco veterinarias de muy buenos colegas, con muy buen corazón, que han tenido que cerrar, no porque ayuden, es porque no son sostenibles en el tiempo. Entonces lo primero es sobrevivir. Si la veterinaria sobrevive, podemos ayudar. Si la veterinaria no sobrevive, pues es imposible, no tenemos el espacio para ayudar, ¿cierto? Lo primero. Lo segundo, tener un flujo más sostenido de ayudas. Uno teniendo un flujo más sostenido de ayudas, uno ya se puede programar. Y uno puede programar con las personas y decirle, bueno, voy a coger un caso tuyo mensual, voy a coger un caso tuyo semanal, voy a coger más, voy a coger muchos más, ¿cierto? Que es lo que yo he percibido en estos casos. Lo tercero es que el círculo de benefactores es muy pequeñito. Son los mismos 12, 15, los mismos. Y uno los satura. Si ellos están viendo publicaciones 2, 3 mensuales que dicen ellos, hombre, yo ayudé el mes pasado, yo no puedo ayudar este mes, pero resulta que son los mismos 12 o 15, entonces hay casos que yo tengo que abandonar. ¿Cómo involucran a la comunidad? Chicos, pues, a ver, una de las formas en que la gente se conecta conmigo, porque a veces son personas muy ocupadas, y uno decía que vinieran acá, que me ayudaran a cambiar la arena de los gaticos, todo eso, pero no pasa mucho. Lo primero es pues, que ellos me apoyan, muchos compartiendo mis videos, compartiendo mis estados. Ellos creen que eso no es importante, pero es muy importante, porque he conocido a algunas personitas lejanas, no la minoría, pero hay gente que no son clientes míos y que eventualmente me cobran por cualquier cosita. Se avergüenzan a veces también de donarme 5.000 pesos, no sé más.
Yo tengo en mi WhatsApp 5.500 contactos. Tengo un alcance de más o menos 800 visibilizaciones, no sé cómo se dice la lograr. ¿Ustedes imaginan 800 personas donando de 2.000 pesos cada uno, de 5.000 pesos cada uno? Obvio que había cosas maravillosas, pero no. Son siempre los mismos 12 y 15 personas, siempre los mismos. ¿Cuáles han sido sus logros? Una forma de participar en esto. Y alguna vez tuve la fortuna, sino que es un poquito complicado, con ayuda de unas chicas de una guardería que se llama Las Nanas, recoger cuidos, mezcales, bravetos, vitaminas, de todo. Nos fuimos para una fundación que se llama el Arca de Noé y llevamos cositas, fue un momento de experiencia, bañamos los perritos, nos hicimos la parte clínica.